Hola, qué gran bendición que compartas este tiempo con nosotros. Somos el Centro Comunitario Cristiano El Ávila. Nuestro propósito es ayudar a las personas a tener una relación personal con Jesucristo, mostrándoles su amor y sacrificio realizado en una cruz por cada uno de nosotros. Dios ha restaurado nuestra vida y creemos que también lo puede hacer con la tuya. Deseamos verte recibir las bendiciones que Dios tiene guardadas para ti y tu familia. Te invitamos para que juntos lo glorifiquemos con nuestra vida. Bienvenido. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos aquí. Buenos días, mis hermanos, el Señor los bendiga. Vamos a tener nuestro servicio virtual del domingo con la palabra del Señor en Salmos 40 del 1 al 3, y dice así la palabra del Señor: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Esta es la lectura de la palabra del domingo. Vamos ahora a tener nuestra oración para iniciar nuestro servicio y nuestro servicio de adoración. Padre Santo, poderoso y eterno, Rey justo y maravilloso, sabemos que tú estás al tanto de todo, porque tú tienes el control de todo. Sabemos todo lo que está sucediendo y tú nos estás siempre ayudando, mostrando el camino, enseñándonos veredas nuevas por donde pasemos, que no tengamos tropiezo ni caída. Oh Señor, te agradecemos infinitamente tu cuidado, tu amor, tu bondad, tu misericordia, que siempre es nueva para nosotros, Padre Santo. Te alabo, te bendigo, te glorifico, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, y no dejas caído a ninguno, y has tenido misericordia de muchos que han estado muy enfermos y tú los has levantado. Gracias, Señor, por aquellos que se han ido, porque tú lo has permitido, porque tú les has dado a los familiares fortaleza y los has ayudado, Padre. Te alabo y te bendigo por esa bondad y misericordia tuya. Bendito, alabado, glorificado y exaltado seas, mi Señor, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor.
Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti será honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti será honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Porque digno, digno eres tú, a ti será honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, porque digno, digno eres tú, a ti será honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Padre, con esta canción queremos pedirte, Señor, que seas tú sanando tu tierra, Señor, que seas tú poniendo tu mano poderosa y sanadora sobre ella, Padre. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti, quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Vengo a humillar
guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón lo envuelvo a ti, solo a ti. Vengo a humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Escucha hoy mi oración. A ti levanto mi clamor. Sí, amado Señor, delante de ti estamos, Padre, en este momento para pedirte, Padre, que seas tú, Señor, tocando cada rincón de este planeta, Padre Santo. Que seas tú poniendo tu mano poderosa y sanadora sobre cada hogar en este mundo, Padre Santo. Porque sabemos, Señor, que solo tú tienes el poder para sanar. Y aquí estamos pidiendo lo que nos dices, Señor. Convocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Vengo a humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Escucha hoy mi oración, Señor. A ti levanto mi clamor. Oh Señor, vengo a humillarme, Señor, a buscar tu rostro, Padre. Hoy me arrepiento delante de ti, Señor. Sana nuestra tierra, Padre Santo. Con tu amor. Amado Padre Celestial, hoy vengo delante de ti, Señor, primero a pedirte perdón por nuestros pecados, Señor, y los del mundo entero. Y para darte gracias, Señor, por todo lo que has provisto, Señor, durante esta semana, Señor, por todas las cosas donde hemos tenido necesidad, que tú, Señor, has estado allí para levantarnos, para ayudarnos, para sostenernos. Y para con tu amor, Señor, seguirnos dando fuerza para continuar, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles los que vivimos, pero que debemos entender que este es el proceso, todo lo dice tu palabra, y sabemos para dónde vamos, Señor, pero queremos estar firmes siempre y convencidos que los planes que tú tengas para todos nosotros son planes de bien y no de mal, Señor, para darnos un futuro y una esperanza. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.
Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Oh. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen. Una palabra. La gloria de Dios maneja mi vida. Con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. la gloria de Dios maneja mi vida. Con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios.
Padre Celestial, también queremos pedirte hoy, Señor, por el pastor Francisco, que va a ser el que va a estar impartiendo tu palabra y el conocimiento de ella, para que nosotros seamos, Señor, tengamos un corazón dispuesto para entender todo lo que viene de ti, para que lo pongamos en práctica dentro de nuestras vidas y para que todos los días abonemos más en la lectura de la palabra y el conocimiento de ella, para ser cada día mejores cristianos. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén y amén. Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga en gran manera. Gozoso nuevamente de estar con ustedes por esta vía en la meditación de la palabra de Dios. Hemos estado hablando de los héroes de la fe, acerca de Hebreos 11, sabiendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también, eso dice el verso 1 del capítulo 11, y también dice el verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Así dice Hebreos 11. Y hoy vamos a estar hablando un poquito sobre la fe de Moisés. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 11 acerca de la fe de Moisés. Y dice en el verso 24 de Hebreos 11: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Vamos a estar viendo algunos pasajes del Antiguo Testamento para entrar un poco en contexto. Quizá hay muchas personas que no conocen mucho de la historia de Moisés y del pueblo hebreo, pero vamos a estar estudiando algunas cosas. En el día de hoy, para entrar en este contexto de esta predicación, vamos a estar, como le dije, vamos a estar viendo allí algunos pasajes del Antiguo Testamento, y vamos a ir inmediatamente a Génesis capítulo 50, el último capítulo del primer libro de la Biblia, capítulo 50, donde está hablando José. José era uno de los hijos de Jacob, el cual permitió que su pueblo fuera a Egipto, que todo el pueblo, sus hermanos, su padre, toda esa familia fueran a Egipto para preservación de vida. Hubo una gran hambruna en la tierra, iba a haber una gran hambruna, y Dios permitió que José pasara por distintas dificultades. Hasta Dios permitió que sus hermanos lo entregaran como esclavo, lo vendieron como esclavo, y le dijeron a su papá que lo había devorado una bestia salvaje. Pero todas estas cosas, cuando sus hermanos llegaron a Egipto, José había pasado por muchas dificultades, pero llegó a ser el segundo de Faraón, que es una persona muy importante, como el administrador de todo Egipto, que iba a administrar las abundancias que hubo por 7 años de alimentos, y iba a administrar los 7 años de escasez que iban a estar viviendo. Y José llegó a estar en una posición muy buena. Dios lo permitió así, y eso fue lo que desencadenó todas las circunstancias que estuvo viviendo el pueblo. Siguiendo con la historia, ya está terminando la vida de José. Dice el verso, en el capítulo 50, del verso 24 y 25, dice: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará
y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente os visitará y os haréis llevar de aquí mis huesos. O sea, que le estaba diciendo a ellos que tenían que llevarse sus huesos y que fueran enterrados allá en esa tierra. No iban a quedar los huesos de José en su muerte, después de su muerte allí en Egipto. Y eso es algo que es importante. Fíjate que esa promesa Dios la había dado desde mucho antes. Han pasado muchísimos años, el pueblo hebreo estaba siendo martirizado. Escuchamos la semana pasada que fue lo que pasó con Moisés, que sus padres lo tuvieron que esconder porque había un decreto de Faraón para que eliminar a todos los niños varones que nacieran, y eso fue lo que permitió de que Dios cuidara la vida de este hombre que él tenía predestinado o tenía destinado para que liberara a su pueblo, no en el momento que él quería, sino en el momento que Dios lo había dispuesto así, de esa manera. Pero como les dije, hay alguna frase importante que tenemos que tener pendiente. Dice: Dios ciertamente os visitará. Es lo que dijo José a su pueblo antes de morir, que Dios iba a visitarlo de una u otra manera y lo iba a sacar de Egipto. Esa era una promesa que Dios le había dado. Así como todas las promesas que Dios nos ha dado, Él las va a cumplir. Así lo hizo en la antigüedad, como lo va a hacer ahora en este tiempo de igual manera. Ahora, ¿qué otros acontecimientos ocurrieron? Vamos a ir al libro de Éxodo, que está ahí cerquita de Génesis, no sé si usted lo tiene allí en ese momento, y aparece el nacimiento de Moisés. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 1 de Éxodo, desde el verso 7 hasta el 22. Voy a estar leyendo allí para entrar un poco más en contexto. Y los hijos de Israel se fructificaron y multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y fuerte que el de nosotros. Ahora seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían en gran manera, que los egipcios tenían a los hijos de Israel. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo servicio al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fuá, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en su parto y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios. Estas mujeres tendrían que haber estado también en Hebreos 3, en Hebreos capítulo 11, como héroes de la fe también, porque fíjense lo siguiente, dice: cuando asistáis pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué hacéis preservando la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Por haber las parteras temido a Dios, prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Ahí es donde viene la vida de Moisés, que fue lo que estudiamos la semana pasada. Un varón de la familia de Leví
fue y tomó por mujer a una de Leví, y la que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole tan hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse en el río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella una arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que él críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso de nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Ahí es donde está el relato de la vida de Moisés. Él pasó a ser como hijo de la hija de Faraón. Pero antes que eso sucediera, su misma madre lo crió. Ahí no, en la Biblia no aparece cuánto tiempo lo crió, pero el hecho de que él fuera criado por su misma madre y le permitieran, no le quitaran la vida, le permitieron que su madre lo criara, quiere decir que hubo algo que hizo su madre y por supuesto también su padre, que inculcaron en él a dónde pertenecía él. Realmente él sabía, estando en Egipto, o con los egipcios, o con la parte de hija de Faraón, él sabía de dónde venía. O sea que hubo algo que inculcaron estos padres a este niño que influyó en el futuro. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué fue lo que pasó? Aconteció un tiempo y él fue a su misma raza, a su misma gente. Y eso lo podemos ver en el capítulo 2. Dice Moisés, entonces en aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Qué hizo Moisés? Él estaba muy cómodo en el palacio de Faraón, estaba a lo mejor muy cómodo, tenía todas las cosas a su disposición, pero como dice Hebreo, él vio las duras tareas que tenían los oprimidos. Por eso dice, por la fe en Dios, saqué este principio general de todo lo que voy a estar predicando. Dice, por la fe, Moisés prefirió estar del lado de los oprimidos para su liberación. Él prefirió eso. Quizás yo les podía decir a ustedes, estando aquí en México, para nosotros como familia que siempre oramos por Venezuela, no nos es oculto para nosotros, o no es grato escuchar las noticias que escuchamos a diario, y más ahora con la pandemia, que yo creo que completó la calamidad que está sucediendo en nuestra nación, y nosotros no dejamos de orar por nuestra nación. Yo creo que nosotros sabemos de dónde venimos y nuestra esperanza está puesta en Dios primeramente, y queremos que las cosas en nuestro país sean distintas, y por eso también oramos. Y lo mismo le pasó a Moisés. Él quería ayudar a su pueblo. Hay algo también interesante que aparece en el libro de Hechos, cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, hace una predicación hacia los judíos, la defensa de Esteban, habla de Moisés, y fíjense lo que dice acerca de Moisés. Le voy a estar leyendo en el capítulo 7 de Hechos. Dice,
En el verso 21 dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como un hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos y a los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio y vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría la libertad por mano suya, mas ellos no habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio, como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián. O sea que aquí hay cosas que no se relatan en Éxodo, pero lo interesante de aquí es que ya Moisés tenía ese deseo de ir a ayudar a su gente. Y por eso fue que cuando él vio al egipcio, narrado en Éxodo capítulo 2, cuando él ve al egipcio, dice aquí en capítulo 2 de Éxodo, cuando él ve al egipcio, entonces miró a todas partes. Aquí, vamos al 11, verso 11 del capítulo 2 de Éxodo. Entonces en aquellos días sucedió que creció Moisés, salió a sus hermanos y vio sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, viendo que no parecía nadie, y mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a su prójimo? Lo mismo que aparece allá en el capítulo de Hechos. O sea que ahí ya Moisés se estaba viendo descubierto y estaba, como quien dice, dándole un vuelco a su vida. ¿Por qué? Porque había ido a sus hermanos. Y en lo que estamos estudiando hoy en el capítulo 11 de Hebreos, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiéndose en arte maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Egipto viene a representar el pecado. ¿Por qué? Porque el pueblo fue oprimido allí. Realmente cuando nosotros estamos en pecado, estamos siendo oprimidos por Satanás también. El pecado implicaba a Satanás. Por eso es que Dios hace lo que vamos a estar estudiando más adelante acerca de la Pascua. Y el Cordero pasa a ser lo mismo que hizo Jesucristo con nosotros. Nos dio libertad a cada uno de nosotros. Por eso que algo que siempre aprendí de uno de nuestros hermanos que estuvo pastoreando con nosotros en el Centro Cristiano de la Vila, que lo que vemos en el Antiguo Testamento es el reflejo de lo que vemos en el Nuevo Testamento con la vida de Jesucristo. A pesar de que Moisés fue un tipo de Jesucristo también en la Biblia. ¿Por qué? Porque él libertó a su pueblo, llevó a su pueblo a la libertad, a sacarlo de Egipto. Entonces, esa parte en lo que es el Antiguo Testamento es un reflejo de lo que siempre vemos de Jesucristo en muchas partes de la Biblia. Entonces, continuando con Hebreos, ¿qué fue lo que hizo? Oye, Moisés empezó a ver, sabía de dónde había salido, sabía de dónde había salido de los hebreos, y que simplemente estaba, a pesar de que fue educado en Egipto y de repente no le faltaba nada, no estaba siendo oprimido, porque estaba gozando de todos los deleites que te podía ofrecer siendo el hijo de la persona más importante de una de las personas más importantes de Egipto. No estaba sufriendo lo que estaba sufriendo su propio pueblo. Y él fue a su pueblo y queriendo darle una mano, aunque
pudiéramos decirlo, que fue a su pueblo y cometió quizás un error garrafal de haber matado al egipcio. ¿Ok? Porque dice la escritura que después que lo hizo y fue descubierto aún por sus mismos hermanos hebreos, se dio cuenta de que había cometido un error y que ya todo estaba en su contra. Fíjense, siguiendo la lectura en Hebreos, aparece, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo, con las élites temporales, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y cuando habla del galardón, el verso que les leí anteriormente, en Hebreos 11:6, dice que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque es galardonador de los que le buscan. Moisés era un hombre temeroso de Dios, y como dije antes, que la influencia de su madre fue algo vital para la vida de lo que él estaba haciendo en este momento. Puede decir que Moisés tenía ese deseo de justicia para su pueblo y quería libertarlo. A lo mejor dice, mira, yo soy también una persona importante y yo voy a hacer algo para libertar también a mi pueblo. Pero no fue cuando él quiso, sino cuando Dios, y cuando Dios lo llama realmente a que haga esa labor, él aún titubea y empieza a decir, no, yo no creo que sea el hombre que esté preparado, no creo que sea así, que yo sea este hombre que tú estás escogiendo para ser preparado. Lo mismo nos dice a nosotros mismos. Si nosotros contamos con nuestras propias fuerzas, no vamos a poder hacer nada. Pero cuando contamos con la fuerza de Dios, entonces las cosas son distintas. ¿Ok? Siguiendo la lectura, hay algo que pudiera lo pudiéramos tomar como una contradicción. En Éxodo aparece que él tuvo miedo. Claro, cuando ya se ve descubierto la cosa, algo que me pasó una vez, te voy a contar algo que pudiera asemejarse a una situación como esta. Realmente yo no soy una persona que tiene un temperamento que me pongo bravo así de un momento a otro. Quizás yo creo que he actuado en dos circunstancias en mi vida de una manera, quizás pudiéramos decirlo, violenta y fuerte, porque estuve indignado por las dos situaciones. Yo creo que las que recuerdo han sido dos realmente. Cuando en una oportunidad venía yo en una vía en Venezuela, era una vía doble, ida y vuelta, y un carro que en vez de un hombre que venía en un carro, en vez de andar 200 kilómetros un poco más hacia su vía, intentó meterse en un centro comercial y trancó la vía contraria, de la cual yo venía. Trancó la vía contraria, en vez de dar una vuelta, se metió en contrasentido y trató de meter en un estacionamiento, pero resulta de que la máquina del estacionamiento se dañó. Y cuando se daña la máquina del estacionamiento, había un carro ahí esperando y se tranca la vía. Y él, en vez de echar hacia atrás y agarrar su vía nuevamente, se quedó ahí esperando hasta que solucionaran el problema. Pasó 1 minuto, pasaron 2 minutos, pasaron 3 minutos y él no se movía. La máquina se había dañado del estacionamiento, en la entrada del estacionamiento. Y yo les diré que como eso me indignó tanto, yo me levanté, me salí del carro y le grité al tipo, le digo, mira, tú no sabes lo que estás haciendo. Le grité, pero de una manera ofuscado, realmente estaba ofuscado y vi que era una manera tan insensata como estaba haciendo las cosas, que le grité al hombre y que se moviera. Y me fui, me volví a mi carro de una manera violenta, pero cuando me senté en el carro, dije, wow, si ese tipo se baja y empieza un problema, nos vamos a tener que caer a golpe. Ya era cristiano en ese momento. Pero así como que cuando a veces tú haces las cosas y como que se te van los tiempos. Y le grité y después, bueno, señora, ayúdame aquí, ya no. Si este tipo se va, no sé qué va a pasar. Pero el hombre, después que yo le grité, el hombre se echó no me acuerdo si se echó para atrás otra vez, y resulta que en el centro comercial nos topamos otra vez. Y yo digo que en ese momento me temblaron las piernas. Me digo, bueno, aquí
pero realmente lo que estaba haciendo es algo indebido. Y a veces pasa en esas circunstancias en las cuales tú te dices, bueno, Señor, ayúdame aquí, necesito tu ayuda. Y para mí, en ese caso, ya cuando Moisés se ve descubierto, dice en Hebreos particularmente, dice que dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué cosas suceden en nuestras vidas estando allí pegados del Señor y no estando tan pegados del Señor? Cuando tenemos un problema, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es decir, ayúdame, Dios mío. Lo primero que decimos, dice la gente que es cristiana y no es cristiana, lo primero que dice, ayúdame, Dios mío. No sé qué fue lo que dice. Yo creo que Dios los estuvo sosteniendo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito, así como lo tiene contigo y lo tiene conmigo. Dios lo sostuvo. Dios sostuvo a Moisés, porque dice, a pesar de que ese tuvo ese miedo de verse descubierto que había matado al egipcio, yo creo que fueron las cosas que de repente pueden sucedernos en nuestras vidas. ¿Y qué tenemos que hacer en ese momento? Encomendarnos a Dios cuando aún hay circunstancias en las cuales hemos cometido errores. Pero como Dios les dijo, dice, Dios tenía un propósito con Moisés y Él lo llama 40 años después. Lo pone como pastor de ovejas, para después llevarlo un poco más adelante a ser un pastor de un pueblo que estaba gimiendo. Fíjense que hay algo interesante y lo veo también como con nuestro propio país, que estaba la gente gimiendo, su propio pueblo estaba gimiendo porque estaban necesitando a que Dios actuara. Dios le había prometido que iban a salir, pero no les dijo cuándo iban a salir, cuándo iba a pasar ese tiempo. Y realmente, como venezolanos, creo que siempre estamos diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que las cosas sucedan? Pero en un momento dado, el pueblo estaba gimiendo. Quería buscar esa lectura, no sé si la tengo en mis apuntes, pero es interesante porque el pueblo estaba gimiendo y Dios vio lo que estaba sucediendo. Son los egipcios, vamos a ver, llamamiento de Moisés. Creo que tenía, aquí está en el capítulo 2, al final del capítulo 2, en el verso 23. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. O sea que ellos estaban gimiendo, estaban diciendo, Señor, acaba ya esta situación que estamos viviendo en este momento. Acábala ya, acábala. Yo creo que eso es lo que está sucediendo en nuestro país. La gente va a llegar un momento en nuestro país que la gente va a buscar realmente a Dios y vamos a ver la gloria de Dios. Y lo que fue un llanto va a ser algo de alegría para cada uno de nosotros. Y siguiendo en la vida de Moisés, dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahí Dios actuó en la vida de Moisés y preservó su vida y le dio aliento para seguir adelante. Yo creo que cuando nosotros a veces queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, a veces nos frustramos. Yo me imagino a Moisés todo ese tiempo que tuvo como pastor de ovejas, acordándose de su pueblo que estaba oprimido, de su pueblo que estaba siendo oprimido y estaba esperando cuando iba a ser el momento de que iban a suceder las cosas. Y a pesar de que Dios lo llama a Moisés, Moisés puso muchas excusas, colocó muchas excusas para que las cosas, como que dice, no, yo no creo que sea la persona adecuada para esta situación. Ahora bien, vamos a detenernos un poco allí a pensar en nuestra propia condición, fíjense algo,
la enseñanza hebrea fue la que perduró. La Biblia dice, en la vida de Moisés, ¿qué dice la Biblia? Que el mundo pasa y sus deseos, pero cuando nosotros estamos buscando las cosas de Dios, esas son eternas. Y no quiere decir que nosotros no vamos a trabajar, no vamos a hacer todas las cosas, nuestros quehaceres diarios, pero nosotros tenemos que buscar, Jesús dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y realmente Moisés quería la justicia para su pueblo. A lo mejor no fue en el momento que él quiso, que él a lo mejor tenía toda la fuerza y todo el empeño, sino Dios lo llama cuando era el tiempo que Dios había determinado para él. Entonces, la enseñanza mundanal es temporal, pero cuando nosotros vemos que estamos viendo allí, estamos humillándonos ante Dios, estamos buscando las cosas de Dios, las cosas son muy, pero muy distintas. Porque vamos a tener problemas, como dice, Él prefirió los vituperios de Cristo, y así nos pasa a todos los cristianos. A la gente no le gustan los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros decimos la verdad, deberíamos estar diciendo la verdad si somos verdaderos cristianos. Deberíamos estar haciendo la verdad y deberíamos estar remando siempre en contra de la corriente. El mundo va por un lado y nosotros debemos vivir por otro, aunque vivimos en este mundo. Jesús dijo que íbamos a pertenecer a este mundo y nos iba a guardar de todo mal, porque eso es lo que le estaba pidiendo él al Padre en su oración en Juan 17. Ahora bien, sigamos más adelante con Hebreos, lo que dice allí. Vamos a ver qué dice en la vida de Hebreos. Por la fe se celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Algo interesante, aunque no nos vamos a detener tanto en este pasaje por el tiempo. Es interesante que nosotros podamos ver en Éxodo la celebración de la Pascua. Dios le dijo a Moisés: vas a agarrar un cordero de tantos años, que no tenga defecto alguno. Y fíjense que esa figura del cordero es la misma figura de Jesucristo, un hombre perfecto que sin pecado. Y esa era la figura de este cordero. Y este cordero tenía que ser sacrificado. Entonces dice así, y lo comeréis, dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto e heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así a los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será memoria y celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, y estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis los panes sin levadura. Le da todas esas instrucciones. ¿Y qué fue lo que pasó? Y aconteció, más adelante voy a estar leyendo en el 29, 12-29, aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en el trono hasta el primogénito cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón y todos los siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y Aarón. Más adelante le dice, bueno, les voy a dejar irse. Pero fíjense lo importante, la sangre, lo que Dios mandó a Moisés, es simplemente obediencia. Yo digo, mata un cordero, y toda esa sangre que saca el cordero la va a rociar en los dinteles de la casa, y yo voy a pasar por alto. Y eso es lo que significa la Pascua, pasar por alto. Y Jesús pasó por alto cada uno de nuestros pecados cuando nosotros lo consideramos como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Y eso es lo que significa la Pascua. Pasó por alto, y pasó por alto nuestros pecados. Nos justificó. Estamos hechos sin culpa delante de Dios.
Y eso es parte de la fe también. ¿Por qué? Porque cualquiera dice, la gente dice, oye, es que ¿qué voy a hacer yo para ser salvo? ¿Tengo que hacer algo para ser salvo? No, simplemente tienes que creer, tener fe en el Salvador. Y ellos tuvieron fe, la fe suficiente para sacrificar los corderos y la sangre, rociarlas en los dinteles de la casa, y no hubo muertos en los hijos de los hebreos, solamente hubo muertos en Israel. Y así va a haber una muerte, hay una muerte física y una muerte espiritual. Sabemos que con esta pandemia se ha llevado a cristianos y a no cristianos, pero nosotros, los que somos cristianos, tenemos una esperanza en los cielos, porque Jesús lo prometió. Tendremos vida después de la muerte. Y eso fue lo que nosotros, en mi última predicación, cuando hablamos de la resurrección, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive no morirá para siempre. El gran predicador que murió hace unos años atrás, se me va el nombre ahorita, muy famoso por cierto, acaba de morir también, Luis Palau. Él decía, un día murió a los 99 años. Dice, un día van a decir, fulano de tal murió. Y realmente no es que yo voy a estar muerto, sino que lo que habré hecho es cambiado de dirección. Y eso es lo que va a suceder en nuestras vidas, porque nosotros vamos a tener vida después de la muerte. Y eso lo prometió Jesús. Y así como prometió eso Jesús, eso es lo que va a suceder en nuestras vidas. Yo lo creo. Particularmente como cristianos debemos estar convencidos. Y si usted no está convencido, comience a leer las Escrituras y pídale a Dios sabiduría. Porque eso es lo que significa, es la esperanza, es la fe. Si confesamos a Jesucristo con nuestra boca y creemos de todo nuestro corazón, seremos salvos. Y no habrá condenación para los que están en Cristo Jesús. Tendremos una vida nueva. Tenemos que estar convencidos de eso. Porque vana sería nuestra fe si nosotros no creemos que Jesús resucitó. Es decir, si no hay resurrección, tampoco nosotros resucitaremos. Siguiendo en esta tónica, hermano, lo importante de nosotros es estar en las manos del Señor. Aún, mira, nuestra propia oración puede ser la salvación de muchas personas, porque Dios escucha las oraciones de su pueblo. Hay un capítulo del libro de Hechos que Dios se le revela a Pablo y dice, ninguna de las personas que ustedes van a naufragar, pero ninguna de las personas que están en este barco van a morir. Y qué interesante es que simplemente por tu propia vida, la misma oración que tuvo Abraham por Sodoma y Gomorra. El Señor, si hay 50 justos, tú los vas a liberar. Si por amor de mi novio y por los 50 justos voy a salvar la vida de la gente en Sodoma y Gomorra. Entonces, nosotros somos parte importante y ejecutores del brazo de Dios en la actualidad. O sea que tenemos que seguir intercediendo por nuestra nación, tenemos que seguir intercediendo por las personas que tienen COVID, como lo hemos estado haciendo en estos días. Y bueno, vamos a seguir con la última parte de la vida de Moisés. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, intentándolo los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Yo creo que uno de los milagros también apoteósicos que sucedieron en la antigüedad fue que ellos pudieran pasar por el Mar Rojo en seco. Y eso está también narrado en el libro de Éxodo, capítulo 14. Vamos a ver allí. Importante. Mira, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo el ejército y sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente a caballo. ¿Y qué fue lo que pasó?
pasó el pueblo de Egipto y los carros que venían de Faraón fueron destruidos y fueron ahogados completamente. Si vemos toda la historia en Éxodo 14, nos vamos a dar cuenta de que ellos tuvieron fe para pasar, a pesar de que un momento titubearon. Hay cosas en nuestra vida también que nosotros como cristianos titubeamos y a veces no le creemos a Dios. Pero Él les dio promesas que Él iba a pelear por ellos. Hermano, tenemos que confiar plenamente en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas por medio de sus promesas. Cuando nosotros comenzamos a leer la palabra de Dios, dice que cuando la palabra de Dios hace aumentar nuestra fe. Si usted quiere tener fe, usted tiene que estar entrenándose. Así como la gente cuando hace dieta, empieza a comer unos distintos del alimento. No hay alimento mejor para tener una fe en Dios en tiempos tan difíciles como la palabra de Dios. Hermano, espero que tengo 40 minutos predicando y no quiero hacer más larga esta predicación. Mi oración en el día de hoy por ustedes es que Dios aumente vuestra fe. Dios peleará por ustedes. Cuando aún nos sintamos débiles, podemos confiar como viendo al invisible. Y acuérdense que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios les bendiga, hermanos. Dios del pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti, y tu amor nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios del pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios del pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración.
cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por habernos permitido nuevamente este domingo haber estado delante de tu presencia, Señor. Gracias por permitirnos que a pesar de la distancia, a pesar de estar físicamente separados, Señor, pudimos estar esta mañana como un solo corazón ante ti. Te damos las gracias, Señor, por la palabra que nos hiciste llegar a través de nuestro pastor Francisco. Que esa palabra, Señor, cale fuerte en nuestros corazones, profundo, como una semilla que florezca, eche raíces fuertes, Señor, y que sea esta nuestro modo de vida, que cada día estemos más apegados a tu palabra, Señor, que cada día podamos parecernos más a lo que fue tu Hijo Jesús en la tierra, Padre Santo. Te damos las gracias, Señor, por anticipado, porque sabemos que nos vas a bendecir en esta semana que está por iniciar. Protégenos, Señor, sobre todo en la salud. Provéenos, Padre, en lo que podamos requerir. Tú conoces las necesidades de cada uno de tus hijos, Señor. Bendice a todos tus hijos de la CCCA, Padre, y a todas sus familias, a todas nuestras familias. Bendice a todos tus hijos cristianos sobre la tierra, a todas tus criaturas. Tú las creaste, Señor, y las conoces a todas. Protégenos, Señor. Estamos bajo tu manto sagrado. Estamos confiando en ti, Padre Santo, que estás guiando nuestros pasos día a día. Nos ceñimos a tu plan, porque tu plan siempre es mejor que el nuestro, Padre. Te damos las gracias. Todo esto lo ponemos ante ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.